Bueno, Pedro, te habíamos dejado un deber. ¿Qué decís respecto a esta argumentación técnica oficial? Yo creo que Osvaldo está en más condiciones que yo de responderla, pero lo que sí es que nosotros entramos a la convertibilidad en la década del 90 con un tipo de cambio absolutamente atrasado, más del 60%, que operaba como una retención encubierta. Por eso fue que desaparecieron 103.000 explotaciones agropecuarias y éramos tan poco competitivos. O sea, había un valor de escala que era exactamente igual que lo que pasa hoy acá. O sea, la escala era lo que te daba, un poco lo que explicaba Osvaldo anteriormente sobre el tema del volumen para compensar el tema de precio, la escala era lo que te daba la dimensión de la explotación agropecuaria. Entonces, cayeron 103.000 explotaciones agropecuarias durante la década del 90. En el último censo que cerró el kirchnerismo con muchas dificultades, desaparecieron 60.000 explotaciones agropecuarias. ¿Producto de qué? Progresamos un poco. Se destruyeron la mitad, digamos. Pero en realidad... Hoy la escala sigue siendo de vuelta, igual que la convertibilidad, el valor para sobrevivir como productor agropecuario. Pero ahí hay un punto que es interesante. Yo te decía con sorna esto. Sí. Bueno, mejoramos algo, se destruyeron la mitad, claro, comparando mitad, bueno, década a década. Pero digo, supuestamente este modelo es a favor de la producción. A ver, este modelo fue a favor de la producción cuando hay un tipo de cambio realmente diferencial que hacía que los productores, después la inflación se fue comiendo, lo fue achicando, como vos lo mostraste en la curva. Digo, hoy el problema central... ¿Pero qué pasa en Brasil, por ejemplo, que tiene un tipo de cambio mucho más bajo que la Argentina? Bueno, pero Brasil tiene políticas públicas diferenciadas. Brasil tiene un Ministerio de Agricultura, un movimiento de desenvolvimiento rural. Los pequeños y medianos productores son tratados con políticas públicas diferenciadas. Ahí adentro está el PRONAF, que es el mayor plan de atención a los pequeños y medianos productores, con tasa diferenciada, con tamaño de productores. Ahí adentro está el programa de reforma agraria. Ahí adentro está el programa de compras públicas, que es un elemento central para determinar el sujeto agrario de la etapa, a quién querés favorecer o no. Y ahí adentro están todas las políticas de defensa de la agricultura familiar. ¿Y qué pasó con esas políticas? ¿Dieron resultados? Esas políticas dieron como resultado 3 hechos centrales. El Brasil instaló 400.000 nuevos productores en el campo. El Brasil, por primera vez, y un caso muy poco conocido en el mundo, suspendió su éxodo de migraciones rurales, o sea, están estancados, o sea, ya la población rural no emigra más, está empatado en el tema del campo, y ha logrado el abastecimiento alimentario, por ejemplo, la leche, que tenía 600.000 tambos hace un año, y hace 10 años tenía 1.800.000. ¿Y nosotros aquí? Nosotros aquí todos los números son para agricultura atrás. En agricultura tenemos 60.000 explotaciones menos, en tambo perdemos un tambo cada hora, tenemos menos de 10.000 tambos, el éxodo masivo y en ganadería lo mismo. En ganadería hemos perdido 5 millones, 6 millones de cabezas de ganado, hemos perdido casi 70.000 ganaderos chicos, pequeños y medianos, y tenemos 5 millones menos de terneros y 20 kilos menos per cápita por habitante para consumir en este año que entramos ahora. O sea, evidentemente nos falta una política para el sector más allá de la cuestión cambiaria. ¿Puedes explicarle al televidente por qué la inflación se come el tipo de cambio y se come la competitividad del peso? Voy a probar. Quizás para que se entienda un poquito mejor es bueno remontarse al 2003, 2005, 2003, 2006, que fue un periodo donde quizás no hubo tanta inflación y donde el tipo de cambio sí estaba competitivo. En este contexto, digamos, el gobierno se enamoró durante esos 3 años, digamos, un tipo de cambio muy alto, y fue la política fiscal expansiva y la política cambiaria expansiva lo que terminó generando una aceleración de la inflación. Pero en ese contexto, digamos, uno podía lograr revertir este fenómeno con la misma política fiscal o con la política cambiaria, digamos, compensando una con otra, de tal modo que la inflación, digamos, Porque la política fiscal era contracíclica, es decir, había ahorro del Estado efectivo. No, digamos que en los últimos 4 o 5 años el Estado empezó a gastar cada vez más. Entonces uno podría haber logrado controlar la inflación, bueno, si uno tiene una política fiscal expansiva, quizás con una política monetaria más contractiva o viceversa, ¿no? Pero eso se podía hacer en su momento porque la inflación está explicada pura y exclusivamente por la política fiscal o la política monetaria. Hoy la inflación se le sumó un tercer elemento, que es el elemento de expectativas. Que es, bueno, yo aumento por las dudas. Si a mí me aumenta, mi proveedor me aumenta un 6%, yo aumento mi precio un 6%, y si me da 3,23, yo lo pongo a 3,30 por las dudas. Esas expectativas, digamos, se suman a la política cambiaria o a la política fiscal expansiva, con lo cual ya la política fiscal y cambiaria se vuelven, improductivas a la hora de querer, digamos, de frenar la inflación.
Y es necesario entonces empezar de atrás para adelante, es decir, bueno, tenés que volver a atacar las expectativas para después recién lograr que la política fiscal y la monetaria sea contundente en materia de reducción de inflación. Y ese es el gran problema que tiene Argentina. La inflación que hay, que es la que se come el tipo de cambio, está explicada no por la política fiscal y monetaria, sino quizás mucho hoy por las expectativas. La pregunta que me hago es si se pueden atacar las expectativas cuando en realidad estás negando el problema. Y mientras, digamos, la INDEC esté, digamos, o las estadísticas del INDEC que sean o no tengan credibilidad, y mientras el gobierno no encare, digamos, frontalmente el problema inflacionario y que sea creíble este ataque frontal, digamos, no va a haber política fiscal y monetaria que, digamos, pueda reducir la inflación. De hecho, una política fiscal y monetaria que busque reducir la inflación podría inclusive hasta ser contractiva y contraproducente, digamos. Pedro, gracias por haber venido, se me acabó el tiempo, lo mismo para vos, Osvaldo. Para el televidente simplemente decirle que lo que queremos plantear es que esta discusión tiene lógica, que aparece no por casualidad y que en realidad lo que demuestra es otra vez que el gobierno está ocultando algunos problemas que si en la medida que se ocupe de ellos y los ataque sería lo más recomendable, porque si no los ajustes, como aprendimos lamentablemente en la historia argentina, los hace el mercado y terminan siendo mucho más dolorosos. En el próximo bloque estará con nosotros Nadia, la pronosticadora oficial, que nos va a decir cómo viene el clima político esta semana. Acompáñanos.